Feliz sábado. Hacemos la referencia bíblica, ¿verdad? Que dice el Señor: si retrajeres tu pie del día sábado, del día santo, Señor, entonces te deleitarás en Él. El Señor quiere que, hermanos, al estar en su presencia, nuestro corazón experimente una delicia, ¿verdad? Un gozo. Ese gozo que solamente el Señor puede darnos. Así que espero que esta mañana el Señor pueda deleitar tu corazón, ¿verdad? Porque en el Salmo, el salmista dice: deleítate en Jehová y Él, ¿qué dice? Y Él concederá todos los deseos de tu corazón, siempre y cuando sean de acuerdo a su voluntad. Por eso debemos deleitarnos en el Señor, hermanos, gozarnos, alegrarnos de las buenas nuevas que Él tiene para mí, para ti y para nuestras familias. Que lleguemos a la meta que Él nos ha puesto, llegar a la patria celestial, a la Canaán celestial. Estamos como peregrinos de paso en esta vida y vamos a encontrar problemas, situaciones difíciles, enfermedad. Pero, hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que nosotros debemos permanecer unidos a la vid verdadera, que es nuestro Señor. Y me encuentro muy contento en este día, hermanos, también porque esta semana el Señor nos ha regalado a mi esposa y a mí 38 años de casados. Así que estoy muy contento porque pues mi esposa me invitó a comer y estuvimos un rato agradable pensando, meditando, ¿verdad?, en los frutos que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos, ahora ya son nuestros nietos. Nos ha dado el privilegio, hermanos, de poder conservar nuestras vidas unidos al Señor en medio de altas y bajas y situaciones difíciles. El Señor siempre se ha manifestado en nosotros, así que le hicimos la promesa de seguir juntos hasta que el Señor venga o nos llame al descanso, ¿verdad? El Señor sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros y dice que nunca nos dará una prueba mayor de la que podamos soportar. Más simplemente, ¿verdad?, dice que junto con esa prueba también nos dará la salida, la fortaleza para poder soportar cada cosa que viene en nuestras vidas. Así que yo me siento contento y le agradezco al hermano Roberto que me haya dado la oportunidad de este día, ¿verdad?, compartir el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo. La verdad presente que nosotros debemos decir, ¿verdad?, que debemos predicar, porque un escrito está, nos dice: temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ese mensaje, hermanos, es para mí, para ti, y que lo podamos compartir para que los demás también puedan honrar el nombre de Dios, ¿verdad?, que le teman a Dios, porque hoy hay muchas personas, hermanos, que no andan con el temor a Dios. Se les dice de la palabra de Dios, se les dice de las cosas que vienen, y ellos como si nada, como si realmente no fuera cierto, ¿verdad?, de las cosas. Pero la palabra de Dios es cierta y verdadera y se va a cumplir. Por eso es que nosotros debemos llevar este mensaje, hermanos, en nuestras vidas, principalmente viviéndolo, y poderlo compartir con otros para que también puedan honrar y glorificar el nombre de Dios. Nosotros por sí mismos, hermanos, no podemos glorificar el nombre de Dios, porque la palabra de Dios dice que estábamos fuera de la gloria de Dios, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos al conocimiento de su palabra nos santifica, y entonces a través de la palabra del Señor, por el medio del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos glorificar el nombre de Dios con nuestras acciones, en nuestra vida, con nuestra conducta, en esos pequeños detalles que hacemos cada día de nuestra vida, hermanos. Se está dictando nuestra sentencia: ¿estaremos en la patria celestial o no estaremos? ¿Verdad? Pero el apóstol San Pablo dijo así: yo he corrido la carrera, he peleado la batalla, ¿verdad? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, y no solamente a mí, ¿verdad?, sino también a todos aquellos que aman la venida del Señor. Amén. ¿Amas tú la venida del Señor? Amén. ¿Está tu corazón preparándose para ese día que el Señor ha de venir? Amén. Dios quiera que sí, hermanos, porque el mensaje que tengo de esta hora, hermanos, nos ayuda a ver realmente dónde estamos, ¿verdad? Y la lectura que, gracias Yoli por la oración y la lectura que tenemos ahí en Efesios, el capítulo 5. Efesios, vamos a leerlo otra vez, hermanos, porque ahí está basada el mensaje de esta mañana que el Señor quiere que nosotros podamos llevar a través de nuestras vidas y a través de nuestro comportamiento caminando con nuestro Dios. Todos los personajes
Todos los personajes de la palabra de Dios nos dicen que el que está ahora ya en el cielo, que es Enoc, dice que él caminó con Dios. Y caminar con Dios, hermanos, significa renunciar a mi vida pasada, significa renunciar a mis gustos, a mis anhelos. Lo que antes, decía el apóstol San Pablo, lo que antes tenía por grandeza, ahora lo he puesto en el bote de la basura. ¿Por qué? Porque encontró a Cristo, encontró la palabra de Dios. Y si tú y yo hemos encontrado la palabra de Dios, entonces hemos dejado nuestro pasado, ¿dónde? En la basura. En la basura, hermanos. Y para que me puedan entender, hay una hermana hace tiempo, ya algunos años, me dijo: hermano, dice, usted se ve bien. Le digo: sí, hermana. Dice: ¿qué come? ¿Qué bebe? Le digo: le doy la receta, ¿la va a seguir? ¿La va a seguir? Y me dice: hermano, fíjese que yo todavía tomo café y yo quiero dejarlo, pero no puedo. Le digo: ¿quiere dejarlo? Ok. ¿Tiene café en su casa? Sí, hermano, acabo de comprar un tarro así de grande, dice. Le digo: pues lo primero que tiene que hacer es no comprarlo. Cuando vaya a la marca, no comprarlo. Dice: pero ya lo compré. Bueno, entonces ahora cuando llegue, échalo al bote de la basura. Ay, hermano, pero tan caro que me costó. No queremos, hermanos, muchas veces no queremos dejar nuestros gustos, nuestros deleites. No queremos dejar nuestras conversaciones, no queremos dejar el lenguaje que hemos adquirido durante tanto tiempo. Venimos a la presencia y al conocimiento de la palabra del Señor y queremos seguir usando el mismo lenguaje, como decía nuestro hermano Roy. Hermano, el Señor nos va a ayudar a eliminar cada cosa de nuestra vida, porque Él quiere purificarnos, así como el oro, ¿verdad? Solamente tenemos que ir a su palabra y el Espíritu Santo nos hará recordar todas las cosas cuando sea necesario que tengamos que recordarlas. Así que en esta mañana vamos a regresar a la lectura bíblica donde se centra el mensaje de esta mañana. Y también quiero darle la bienvenida a todos y a los hermanos y amigos que nos ven por las redes sociales. Que el Señor pueda bendecir sus vidas, pueda bendecir sus vidas a través de su palabra, ¿verdad? Que tomen el tiempo para tener su Biblia, para tener las Sagradas Escrituras a mano y que podamos leer los versículos que contienen, hermanos, el deseo de Dios para sus hijos. Y miren cómo la palabra del Señor dice en Efesios, el capítulo 5. ¿Vamos ahí? ¿Me acompañan, por favor? No sé cómo le voy a hacer, pero no tenemos stand para el micrófono. Pero la palabra del Señor, hermano, nos indica Efesios capítulo 5, el versículo 1 y 2. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto, hermanos. Dice él: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando tú y yo, hermanos, somos imitadores de Él, de su palabra, y dice, y andamos en amor, ¿qué es para Dios? ¿Cómo lo toma Dios? Dice, es como una ofrenda, como un sacrificio agradable en olor fragante. Hermanos, ¿se ha puesto usted el perfume que a ver yo me pongo, ¿verdad? Y siempre que uso un perfume es porque mi esposa me lo ha regalado? Yo no compro, no sé por qué no me gusta comprar, pero ella me lo regala y cuando me pongo, ¿verdad? Me lo pongo porque le gusta a ella. Y para oler también, que use que cuando le dé un abrazo a una hermana, a un hermano, a algún familiar, pues sienta ese olor fragante, ¿verdad? Un bonito olor. Así somos nosotros para Dios. Somos un olor fragante, como un sacrificio vivo que le agrada al Señor. ¿De dónde viene eso, hermanos? ¿De dónde viene el olor fragante y sacrificio a Dios? ¿Me acompañan a Éxodo, en el libro de Éxodo? Éxodo, capítulo 29, versículo 18. Éxodo 29 y el versículo 18. Hermanos, para comprender lo que el Señor nos ha puesto en el Nuevo Testamento, debemos recurrir, tenemos la base sólida de dónde viene el contexto, ¿verdad? De lo que el Señor quiere enseñarnos. Éxodo 20, versículo 18.
Miren cómo dice la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 28. Dice, perdón, 29, es 29, 18. Éxodo 29, versículo 18. ¿Estamos ahí? Gracias. Muy bien, veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice el Señor dándole una orden, ¿verdad?, a Moisés para los sacerdotes. Y dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda que manda Jehová. Hermanos, cuando Dios nos manda algo a nosotros y nosotros obedecemos con la ayuda de Dios, ¿por qué lo hacemos? Principalmente para agradar a Dios, y también lo hacemos porque Dios lo ha mandado de esa manera. Tú y yo no podemos decir, ¿hay alguna otra forma en que se puede hacer? ¿Recuerdan ustedes quién quiso llevar un sacrificio, llevar una ofrenda diferente a como Dios lo había pedido? Caín. Abel la llevó correctamente como el Señor había mandado y le agradó a Dios. Dice que le agradó a Dios, pero también manifiesta y dicen que lo que Caín la llevó, en la ofrenda que él llevó, no le agradó. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros como seres humanos queremos agradar a Dios como a mí me gusta, como a mí pienso que está bien. Y no, hermanos, no. La palabra de Dios dice, porque Dios lo ha mandado, ¿verdad? Dice, es ofrenda que manda Jehová. La ofrenda tiene su lugar. Y el concepto de que tú y yo tenemos de Dios debe ser, dice, sean imitadores de Dios. Hermanos, nosotros no debemos imitar a nadie más, sino solamente a Dios, ¿verdad? Así que debemos ser hijos obedientes que caminan, ¿cómo dice ahí? Que caminan en amor, como Cristo, sí, pero dice como Él caminó, nosotros debemos caminar, andar en amor. Anda, dice, en amor, ¿verdad? ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pregúntese usted, ¿qué es el amor? De acuerdo al concepto bíblico, porque estamos estudiando que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor, ¿verdad? ¿Qué es amor? Me acompañan al libro de Juan. El apóstol Juan lo escribió imbuido por el Espíritu Santo. Juan, el capítulo 15. ¿Qué es andar en amor según la palabra del Señor? No según tú y yo lo entendamos, o algunos hermanos que por ahí lo digan, no, sino qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí como única regla de fe y de seguridad que tenemos que tener de que Dios nos está hablando en la forma que Él quiere que nosotros sigamos. En el libro de Juan, el apóstol dice en el capítulo 15 y el versículo 14, aquí nos dice qué es amor, hermanos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora vamos al capítulo 14. Versículo 15. Se cambiaron el versículo y se cambió el capítulo, ¿verdad? Pero el versículo 14, ¿verdad? Del capítulo 14, perdón, es el capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? Dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, cuando nosotros somos hijos obedientes y andamos en el amor, andamos obedeciendo las instrucciones y los mandamientos, ¿verdad?, que el Señor ha dictado para sus hijos. Por eso, hermanos, es importante que tú y yo seamos imitadores de lo que Él nos ha dicho, que podamos tener una mente receptiva a poder cumplir la voluntad de nuestro Dios, porque el Señor dice que nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, el amor y el poder y el dominio propio no lo tenemos nosotros, viene de Dios. Dios nos lo otorgará en la medida que nosotros nos acerquemos a Él. Y es por eso, hermanos, que es importante
En Primera de Corintios el apóstol Pablo vuelve a manifestar eso. ¿Me acompañan? Primera de Corintios vuelve a manifestar lo que dice aquí en Efesios, el capítulo 5, el versículo 1-2, lo vuelve a manifestar y nos lo dice a nosotros como lo dijo en ese tiempo, ¿verdad? Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice el apóstol San Pablo para sus días y para nosotros hoy. ¿Qué dice? Sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, si el apóstol Pablo dijo esto, hermanos, lo dijo con una base en lo que había sido su vida, en lo que había sido su trayectoria después de que conoció al Señor Jesús. Cuando tuvo aquel encuentro con el Señor Jesús, el apóstol no fue el mismo. Vivía una vida, hermanos, presente en lo que el Señor Jesús se manifestaba en él. ¿Estás tú y yo viviendo una vida presente de acuerdo a como el Señor te ha encontrado o como eras? ¿O lo que el Señor está haciendo en tu vida? ¿O lo que el Señor está haciendo en mi vida? ¿Cómo es tu vida hoy? ¿Somos los mismos antes de conocer al Señor o somos diferentes ahora que conocemos al Señor? ¿Estamos imitando su palabra? ¿Estamos siguiendo la senda que Él nos ha trazado? Quiera Dios, hermanos, que nuestro caminar sea de continuo, ¿verdad? Que nuestra vida sea de continuo ascendencia, de conocer las verdades del Señor y ir viviendo de acuerdo a ellas. Es por eso que el Señor dijo: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y a quién le dijo eso? A seres humanos imperfectos. Si Él nos dijo a nosotros como seres humanos imperfectos, es porque quiere que salgamos de la imperfección a la perfección de Dios, a ese caminar, a ese imitar de la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor, un escrito está, es nuestra base en la cual nosotros debemos caminar y no nos debe dar pena, ¿verdad? Que nuestra familia nos vea muchas veces que no queremos participar en lo que ellos participan. No, miren, ¿cómo es el enemigo? El enemigo quiere, por medio de nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, que participemos en su mundo. Pero ellos no quieren participar en el mundo que hoy es de nosotros. Miren cómo es, ¿verdad? El enemigo quiere que respete cuando una persona del mismo sexo quiere casarse con la persona del mismo sexo. Y todo lo que hacen quieren que lo respetemos. Y ellos no quieren respetar nuestras decisiones. Que no estamos de acuerdo en eso porque es un escrito, ¿verdad? Recuerdan ustedes, la otra vez me hizo reír el hermano Saúl porque le dije yo, sí, como dice el gran Benito Juárez, ¿verdad? Un expresidente de México de hace mucho tiempo, que el respeto al derecho ajeno entre los seres humanos es la paz. Respetar, debemos respetar. Dios respeta si usted quiere salvarse o no quiere salvarse. Pero el hermano Saúl dijo, sí, dice, el respeto al derecho ajeno es la preservación de los dientes. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos, hermanos, hablar de acuerdo a un escrito y si la persona no quiere respetar, bueno, pues que no respete, pero yo no voy a respetar, ¿verdad? Que se esté hablando cosas que van de acuerdo con las que Dios no ha instituido o las que Dios no ha aprobado, ¿verdad? En ese concepto debemos nosotros de decir así, de esa manera. Bien, debemos, hermanos, nosotros ver qué es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Debemos verlo de dónde viene para entender el concepto. Cómo nosotros, hermanos, podemos ser olor fragante para Dios o podemos tener, dice la palabra de Dios, olor a muerte. Son las dos cosas. Podemos manifestar un olor fragante, ¿verdad? Que se deleita Dios en mirar a sus hijos, así como miró a Job. Le dijo al enemigo: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Podrá decir el Señor lo mío de ti? ¿Has visto a mi sierva Gloria, a Juan, al hermano, a ti? Se deleita el Señor en ver y decirle al enemigo: mira cómo mis hijos me aman, cómo caminan en mis caminos, cómo imitan, ¿verdad? Así que debemos ver eso, hermanos. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? 1 Pedro capítulo 2 versículo 9. Ya vimos que venía
de Éxodo 29, versículo 18 que leímos, donde decía que cuando, hermanos, el carnero era quemado, ¿qué es lo que subía de la grosura de la carne del carnero? Dice que subía, ¿verdad? Así cuando cocina algo y pone algo en la manteca o algo en el aceite, dice que sube, ¿verdad? Sube así para arriba. Pues de ahí Dios, para que entendiera a su pueblo, les dijo cómo es las cosas de este mundo para ir al terreno espiritual, ¿verdad? Que es lo que subía, es lo que sube. Y miren cómo aquí la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Me acompañan? 1 de Pedro, la carta del apóstol San Pedro, que escribió también dirigido por el Espíritu Santo, capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo nos llama a nosotros, hermanos, lo que en el pasado fue, ahora lo que somos nosotros? ¿Verdad? Versículo 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Hermanos, somos un linaje escogido de Dios. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando el Señor te dice todo esto? Ahora, hermanos, ya no somos basura. Ahora somos algo que el Señor le da valor, ¿verdad? Y dice, ¿para qué? ¿Para qué nos ha hecho todo esto el Señor? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Miren, hermanos, hoy el Señor nos ha llamado de lo oscuro a la luz admirable, o sea, el conocimiento admirable que Él es, que Él tiene para ti y para mí. Ahora, hermanos, nosotros somos algo de valor para Dios. Muchas veces en el mundo aquí donde nosotros vamos, nos catalogan como poca cosa, ¿verdad? Así nos catalogan muchas veces. Pero para Dios, hermanos, valemos mucho. Y somos todo eso, ¿verdad? Somos todo eso. Somos pueblo escogido, somos sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Dice que para que anunciemos, hermanos. Anunciemos. No solamente predicando, no solamente hablando la palabra, sino un testimonio vivo de nosotros, ¿verdad? Dice que este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo por testimonio. El testimonio de Jesús, no el mío, el de Jesús. Y entonces Dios me pide que mi testimonio y tu testimonio sea de acuerdo con el de Jesús. Es por eso que dice que seamos imitadores de Él, ¿verdad? Que seamos imitadores de Él, como hijos amados, ¿verdad? Romanos capítulo 12, ¿me acompañan, por favor? Todo es una secuencia, hermanos, para que tu vida y la mía pueda estar de acuerdo con los principios del Evangelio. Y hermanos, tú y yo, cada día de nuestra vida, el Señor espera que sigamos aprendiendo y sigamos escalando. Porque el enemigo siempre va a venir y te va a decir, no seas hipócrita. Él siempre va a tildarnos de hipócritas y de mentirosos, ¿verdad? Y es realmente cierto que nuestro pasado era así. Pero hoy, hermanos, hemos echado la suerte con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Él quiere que erradiquemos de nuestra vida todo lo que nuestra vida era pasado y que hoy comencemos a imitar, a caminar con Él. Romanos, ¿me acompañan por favor? Romanos, el capítulo 12. En el libro de Romanos y el capítulo 12, versículo 1. Es un versículo que hace rato nos lo leyó nuestro hermano Jesús. Romanos, capítulo 12 y el versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué nos está rogando ahí, hermanos, el apóstol a través del Espíritu Santo? Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias. Miren, hermanos, qué forma de llamarnos la atención, ¿verdad? Para que nosotros, nuestro corazón endurecido, sea blando, receptivo a la palabra de Dios. Y dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro culto, hermanos, que le entregamos a Dios con nuestra mente, con una mente de decir, Señor, lo que tú me dices,
yo lo quiero hacer. Amén. Porque lo que tú me dices, lo que tú deseas para mí es bueno, y bueno en gran manera. El Señor Jesús dijo, yo he venido para darles vida, y vida en abundancia. Así que los consejos, los preceptos de nuestro Dios en la palabra de Dios, ¿para qué son para nosotros? Para vida, y para vida eterna. Es por eso, hermanos, que debemos ser hijos que andan en obediencia, en amor. Y vemos, hermanos, que Dios quiere que nos ofrezcamos de todo corazón, viviendo para Él con todo y cada parte de nuestro ser y cuerpo. Vamos a ver Proverbios. Fíjense que no solamente en el Nuevo Testamento encontramos, hermanos, el amor de Dios revelado a través de su palabra, sino que en el Antiguo Testamento, hermanos, se confirma lo que realmente, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento es que hacen una unión, ¿verdad? Hacen una unión los dos olivos, ¿verdad? Así que vamos ahí a Proverbios, por favor, ¿me acompañan? En el libro de Proverbios, a un ladito del libro de los Salmos, encontramos Proverbios capítulo 23. Proverbios, el capítulo 23. Y vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice en el versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Dice el Señor: como un padre amante le dice a su hijo, le dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Hermanos, ¿qué pide de Dios? ¿Qué pide Dios de mí y de ti? Dice que le demos el corazón. ¿Por qué el corazón? Hermanos, el corazón es una parte de nuestro cuerpo que representa tu ser interior y mi ser interior. Eso es lo que representa el corazón, donde están las emociones que Dios ha puesto en nosotros como seres vivos. Podemos emocionarnos cuando yo dije, mi esposa y yo, Dios nos ha regalado 38 años de casados. Estoy revelando una satisfacción, un gusto que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero cuando un ser querido baja al descanso, cuando un ser querido o alguien de la familia, un hermano, ha tenido un accidente, ha tenido un percance, ¿cómo nos sentimos? Manifestamos lo opuesto, ¿verdad? La tristeza, el dolor, ¿verdad? Así nos ha hecho Dios. Pero el corazón, hermanos, dice, representa tu ser interior. Esta parte de ti que ha sido hecha solo para Dios. El corazón, hermanos, es una parte de nuestro ser que solamente ha sido hecho para Dios, y no hay que dárselo al enemigo. Si tu corazón le pertenece a Dios, hermano, el enemigo ya no debe entrar más a él, ya no debe haber más cavidad, y nosotros debemos sellarlo, ¿verdad? Sellarlo con la palabra de Dios para que él no pueda entrar. No puede entrar. Así que él puede entrar, hermanos, por lo que comemos, por lo que decimos, y lo que vemos y lo que oímos. Por eso es tan importante, hermanos, que tú y yo nos empapemos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando venga, hermanos, la prueba, cuando venga la dificultad, así como le vino a José, siendo un jovencito, dice que la mujer de Potifar quería tener relaciones, quería acostarse con él, pero vino a su mente, dijo, ¿cómo voy a cometer yo este pecado contra mi patrón y contra Dios? Él sabía los mandamientos, que no debía, ¿verdad?, fornicar. Pero cuando tú y yo no sabemos los mandamientos y no conocemos los consejos de la palabra de Dios, va a venir el enemigo tentándonos y vamos a derretirnos como mantequilla. ¿Sí? Vamos a caer. ¿Por qué? Porque no es tan fuerte, hermanos, y lo digo por mi persona, no estamos fuertes en la palabra del Señor, pero cuando lo conocemos, cuando conocemos la palabra del Señor, no leyéndola, sino acumulada en nuestra mente y nuestro corazón, vamos a tener el poder, hermanos, que da Dios para poder rechazar al enemigo. ¿Amén? Amén. ¿Están conmigo? Eso es lo que la palabra de Dios quiere decirnos, hermanos, cuando dice que seamos imitadores de Él. Porque si nosotros somos imitadores de Él, de su carácter, de su voluntad, de la forma como Él es, entonces nosotros vamos a tener poder, hermanos, contra el enemigo. Poder contra las acechanzas que nos van a estar visitando cada momento de nuestra vida. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el enemigo, el diablo, Satanás, dice que anda como un león rugiente. Yo no sé si usted se imagina, hermanos, cuando un león ruge es porque tiene hambre. Tiene hambre, ¿verdad? El otro día que fuimos a la montaña a caminar con el hermano Rey, Rogelio, que nos acompañó, le dije, apague la lámpara y véngase rapidito, porque si no el oso
se come siempre al de atrás. ¿Verdad? Pero hermanos, cuando el oso, y aquí pone el león. El león es un símbolo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un símbolo del enemigo. Depende cómo usted lo vea. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de la palabra de Dios? Aquí dice que anda el enemigo, el diablo dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, las tentaciones nos las va a mandar a todos. Y al que esté más débil, ese es el que va a atrapar y a devorar. Por eso, hermanos, la debilidad viene cuando tú y yo no nos hemos alimentado, pero de la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso cuando tú y yo vamos a las Escrituras, hermanos, estamos yendo a la fuente donde el Señor nos habla. La palabra de Dios, la Biblia, es cuando Dios te habla a ti y Dios me habla a mí. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, hermanos, debemos ir a la palabra de Dios. Si usted quiere hablarle a Dios, haga así como mi esposa oró aquí, por las necesidades que usted tiene, físicas y espirituales. Debemos nosotros ir a Dios en oración y decirle cuál es mi necesidad. Pero cuando yo quiero alimentarme y quiero estar fuerte para que ese león no me devore, necesito ir a escuchar la palabra del Señor, la Biblia. Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿cuántos días abrió usted cada día la Biblia para leer, para alimentarse? Nuestra hermana aquí nos dice, ni una. ¿Cómo viene hoy entonces? Si usted no hubiera comido frijolitos y pupusas y arroz y su lechuga toda la semana, no hubiera ni venido. No hubiera podido venir, ¿verdad? O no hubiera podido venir yo o usted si no nos hubiéramos alimentado físicamente. Ahora imagínese, si yo no comí de la palabra del Señor, ¿cómo vengo en mi espíritu? ¿Ah? Espero que hoy, hermano, salgamos llenos de la palabra del Señor y que podamos ser lo que nos dice, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que seamos imitadores de Dios, no de nadie más. Recuerdo yo cuando tenía entre los 14 y los 16 años, yo sí, como me desarrollé, crecí más en la estatura que mis amigos con los que yo me juntaba. A mí me gustaba juntarme con los de 19, 20, 25, así, porque ya me veía al parejo de ellos, ¿verdad? Y había especialmente algunos, recuerdo yo, tenía un amigo que andaba mucho con él, se llamaba René, me gustaba mucho imitarlo a él. Su comportamiento de él, cómo se paraba, cómo fumaba el cigarro. En muchos aspectos me gustaba. Yo no tenía algunos 14, ni 16 años, tenía entre los 14 y los 16 años, y me gustaba a mí imitarlos a ellos, ¿verdad? Y hoy, hermanos, hay muchos niños y jóvenes que les gusta hacer lo mismo, imitar a ídolos, imitar a los futbolistas. Un niño de los que cuida aquí mi esposa en el daycare, se llama Suri, y me dice, mira, Boncho, look, I got my shirt, Messi, look, así. Y bien contento el niño, ¿no? Porque andaba imitando y agarra el balón y sale por allá todo loco y viene, regresa. Y imitando a ese futbolista, ¿no? Hay otros que visitan a los del básquetbol. Y no solamente niños ni jóvenes, hasta adultos, hermano, nos sigue gustando imitar a personas. El comportamiento, la manera de ser. Y por supuesto, cuando yo era un niño, un joven, pues yo no lo veía mal, lo veía bien, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor, Dios nos saca, hermanos, de donde estábamos bien embarrados, bien sucios, ¿verdad? Donde este mundo no nos iba a llevar a ningún lugar. ¿Y cuántos padres, cuántas madres hoy, hermanos, no hacen que los niños imiten a Cristo? No hacen que los niños busquen a Dios. Más bien buscan al futbolista, al basquetbolista, aquel por allá, aquel artista. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice, enseña a tu hijo al acostarte, al levantarse, háblale, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, fallamos cuando nuestros niños eran pequeñitos y ahora estamos pagando las consecuencias? Así es. Pero para Dios nunca es tarde, hermanos. Para Dios, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, el Señor restabla
restaura, y todo lo que nosotros hagamos, hermanos, de ahí para adelante el Señor lo toma, ¿verdad? Diferente, de una manera diferente. Así que no debemos dejar a nuestros hijos a la deriva, ¿verdad? Siempre debemos seguir apoyándolos y orando para que el Señor pueda mandar su Espíritu, que Él sabe cómo, ¿verdad? Si no es por medio de nosotros, Él sabrá cómo. Pero nosotros debemos, hermanos, ir a la palabra del Señor y ver lo que el Señor nos dice. Muy bien, ahora vamos a ver, hermanos, la contra de lo que Dios no ha pedido y de lo que Dios no quiere que nosotros imitemos. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos amonesta, ¿verdad? Y nos exhorta. La palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Donde va a partir nuestro corazón, ¿verdad? Todo lo interior, y va a sacar la podredura que hay. Es como el bisturí del doctor, del médico, que hace una cirugía, una operación, ¿verdad? Muchos de aquí, nosotros ya hemos tenido alguna cirugía y sabemos qué es eso, ¿verdad? Que penetra en nuestro cuerpo y abre, y va a quitar lo malo que hay en nosotros, ¿verdad? Así que vamos a ver la contraparte de la palabra de Dios, hermanos, porque ya vimos y vemos que Dios quiere que seamos imitadores de Él, de su palabra, que le sigamos de acuerdo a lo que Él ha establecido, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, hermanos, lo opuesto para que nosotros no caigamos en ello. Ustedes saben, hermanos, que Dios, a través de sus profetas, a través de sus apóstoles, nos dice cuál era la vida de cada uno de ellos. ¿Cómo era Pedro, hermanos, antes de que él fuera tocado por el Espíritu Santo? ¿Cómo era? Dice que era un personaje violento, ¿verdad? ¿Cómo eran los hijos del trueno, que era Juan y su hermano? ¿Cómo eran? Dice que no podían ni tocarlos o decirles algo porque pedían que cayera fuego del cielo y los consumiera. ¿Cómo era David, hermanos? Y dice que Dios los ha puesto ahí. Dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hizo David? ¿Verdad? Era un adúltero, un homicida. Pero no se quedó ahí, hermanos. No se quedó ahí. Él dejó que Dios obrara en su vida y que esa vida pasada terminara. Lo mismo quiere hacer hoy contigo y conmigo. Quiere que tu vida pasada y que mi vida pasada, hermano, sea borrada por el poder del Espíritu Santo. Que haya una transformación. Por eso el apóstol cuando les dijo a todo el pueblo y que se bautizaron como 3,000, dice: convertíos y arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el don del Espíritu Santo, hermanos, se recibe porque Dios lo manda. A todo aquel hijo obediente que se bautiza, que hace ese pacto con Dios. Aquí tenemos a nuestra hermana, ¿verdad?, que le gustaría bautizarse. Amén. Hoy vamos a continuar los estudios. Ella quiere hacer ese pacto con el Señor de borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Dejar en el agua sus pecados, simbolismo de dejar sus pecados pasados y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva criatura. Y es por eso que el Señor nos ha mandado a eso, hermanos, ¿verdad? No viene al caso, pero por beneficio de ella lo vamos a volver a leer. El libro de Marcos, vamos al libro de San Marcos. Es la orden del Señor Jesús, no es una orden de nosotros. No es una orden de nosotros o de alguna iglesia, no, es una orden de Cristo Jesús. Marcos capítulo 16, un versículo muy conocido, pero para ella que no lo conoce, y que se anime, que el Señor le anime, que el Espíritu Santo convenza su corazón de hacer ese pacto con el Señor. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, y vamos a leer el versículo 16, que es muy conocido, ¿verdad? Es una orden del Señor Jesús, mire. Marcos capítulo 16 y el versículo 16, dice el Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 15 para tener el contexto de lo que Él estaba diciendo. Marcos capítulo 16, versículo 15. 15 y vamos a leer el 16. Dice el Señor Jesús, dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es lo que estamos haciendo hoy. Estamos predicando el Evangelio a todos los que han venido.
Y el versículo 16 dice el Señor Jesús, dice, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con él, hermanos? Será salvo. Gloria a Dios, porque tú y yo ya hemos dado ese paso. Hemos hecho ese trato con el Señor Jesús. Hemos hecho ese compromiso. Así como hace 38 años mi esposa y yo nos casamos, ¿verdad? Y firmamos un papel, ¿verdad? Un compromiso, que ese compromiso visible se lleva en el corazón, en la vida de la persona, y se quiere manifestar hasta que el Señor venga, ¿verdad? Por eso el Señor dice, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Miren, hermanos, cómo hay la contraparte. Aquí está lo que Dios desea para ti y para mí, y que cuando lo escuchamos, ¡ay, qué bonito! Qué bonito que se escuche. Yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva, ¿verdad? Pero miren cómo la contraparte viene cuando nosotros no hacemos caso a lo que el Señor dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Será que Dios lo va a condenar? No, hermanos. Es mi actitud, es mi forma de responder a lo que el Señor me está dictando en mi corazón. El Señor quiere que tú y yo seamos salvos. Pero si yo cierro mi corazón y no le abro el corazón a Dios, mis pensamientos, mi vida, no se la entrego a Él, hermanos, dice la Escritura que el que ha creído, ¿verdad?, al mandato del Hijo de Dios será salvo, pero el que no ha creído a Él ya ha sido condenado. Así que, hermanos, la palabra de Dios nos insta, nos llama a que hoy tu vida y la mía, hermanos, sea una imitación a la de Él, sea seguir lo que fue su vida en esta tierra del Señor Jesús, ¿verdad? Dice que, ¿qué es lo que hacía Él aquí? Sanaba, curaba, enseñaba y predicaba. Hoy, hermanos, nosotros debemos sanar, debemos curar a las personas de la enfermedad del pecado, de la lepra del pecado. Debemos predicarle, debemos enseñarle, ¿verdad?, que hay algo mejor en lo que tú y yo creíamos, donde nacimos, donde crecimos, ¿verdad? Muchas veces nosotros comemos la misma comida que nuestra madre nos hacía cuando éramos niños, ¿verdad que sí? Y decimos que es sabrosa, aunque en muchos de los casos no lo es. Nutrición, ¿verdad?, es sabrosura, sí, pero nutrición no lo es. Pero tenemos eso en nuestra mente de agradecimiento a nuestras madres, ¿verdad?, o a nuestras tías, nuestras abuelitas, cuando decimos, ay, es que mi abuelita me hacía esta comida, es que mi tía, es que mi mamá esto, ¿verdad? Y hay ese agradecimiento. Bueno, hermanos, también el agradecimiento debe ser a nuestro Dios, ¿verdad?, que Él desde niños nos ha educado y quiere educarnos. Vamos a ir a regresar al libro de Efesios. Hace rato leímos Efesios, donde nos dice que seamos imitadores de Dios, ¿verdad?, como hijos amados. De Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2 es lo que leímos. Pero hoy, a partir del versículo 3, vamos a leer la contraparte, hermanos, de la carne. No de lo espíritu, de lo espiritual, sino de la carne, que es tu pensamiento y mi forma de actuar sin Cristo. Ahí el Señor nos dice, Efesios, el capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 3. Efesios, capítulo 5, a partir del versículo 3. Vamos a leer algunos versículos. Dice el Señor aquí, después de que el apóstol dijo, el versículo 1 y 2 dijo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué cosas no se debe mencionar y mucho menos hacer, hermanos? Esas cosas. Como conviene, dice, ¿a quién? A santos. Si nosotros, hermanos, hoy somos santos porque el Señor nos ha santificado, ¿debemos volver atrás a esas cosas? ¿Verdad que no? No, hermanos, Dios no quiere eso para nosotros. Versículo 4 dice, ni palabras deshonestas. Miren, el lenguaje. Tenemos que cambiar nuestro lenguaje anterior, hermanos. Amén. Amén. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Versículo 5. Porque sabéis que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra,
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren, hermanos, esto es cosa seria. Dice aquí, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, fornicario sabemos qué es, ¿verdad? Inmundo, también, ¿verdad? Inmundo es aquel, hermanos, que sigue ensuciándose con este mundo. Tanto en la comida como en nuestros hechos, ¿verdad? Así que nosotros debemos tener cuidado. Por eso la palabra de Dios nos indica primeramente que debemos ¿qué? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados por Dios, hermano. Por eso Dios nos llama a la reflexión, a pensar, ¿verdad? Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Por qué cosas viene la ira de Dios, hermanos? Por las falsas doctrinas, por nuestros falsos hábitos, nuestras falsas comodidades que nos gustaban. Nadie os engañe, dice él. Hermanos, una vez un hermano me dijo, era casado y quería divorciarse, andaban divorciándose con su esposa y pasó el tiempo y me dijo, oye Alfonso, dice, quiero pedirte un consejo. ¿Tú crees que está bien? No podemos llevarnos bien con mi esposa. ¿Está bien que yo me case con otra? Le digo, ¿me estás pidiendo el consejo o me estás pidiendo el consentimiento? Tú bien sabes, le dije, que si tú eres un hijo de Dios y tu esposa también es una hija de Dios, no deben separarse y casarse así. Hermano, él lo que esperaba es que le dijera yo, bueno, pues si no te puedes llevar bien, sí, pues no, hermanos, dice aquí, mire lo que dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Miren, antes eran los hijos amados que andaban en amor, obedeciendo. Ahora dice hijos de desobediencia. Hermanos, debemos hacer ahí, tú y yo, personalmente, ¿dónde estoy? ¿Caminando en amor o todavía soy un hijo de desobediencia? Porque por esas cosas, hermanos, dice, viene la ira de Dios. Y la ira de Dios, hermanos, se va a manifestar en que Él va a erradicar el pecado de este mundo. Cuando Él venga, hermanos, Él ya no viene con relación al pecado. Él ya viene a salvación. A todo aquel, hermanos, que en su vida, con la ayuda de Dios, por medio de la palabra del Señor, lo erradicó. Por eso hoy tú y yo estamos aquí escuchando la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el Señor santifique nuestros corazones, selle, ¿verdad?, el Espíritu Santo en nuestras vidas, a través de nuestras acciones, de nuestras pequeñas acciones que hacemos. Ahí se define, hermanos, dónde queremos pasar la eternidad. Hoy el Señor nos está hablando. Debemos hacer caso nosotros. Versículo 12. Perdón, estábamos leyendo el 6. Lo voy a leer otra vez para que tengamos el contexto bien. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, la ira de Dios no va a venir sobre los hijos de obediencia, hermanos. No, el amor de Dios es para todos, hoy. Pero tú y yo decidimos ser obedientes o queremos ser hijos de desobediencia. Versículo 7. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. En la mañana en la lección el hermano Jesús estaba hablando y dice que cuando le hicieron una recepción de bienvenida allá a su familia, dice que pues todos estaban gozando, ¿verdad? Y no eran cristianos, no andaban en el temor de Dios, pero él sí está en el temor de Dios. Y entonces a alguien le preguntaron, oye, ¿tú por qué no te ríes? ¿Por qué no sonríes? ¿Por qué no te alegras? Participando en lo que ellos estaban participando. Miren cómo es la diferencia, hermanos. Nosotros hoy aquí, nuestro rostro expresa alegría, ¿verdad que sí? Amén. Porque estamos llenándonos del mensaje de Dios. Pero cuando yo llego a un party, hermanos, donde no se está llenando del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo no está presente, mi semblante no puede estar con gozo viendo todo eso. El apóstol Pablo mismo nos enseñó, dice que cuando él llegó a Atenas, dice que sus facciones estaban encolorizadas porque veía tanta idolatría ahí en Atenas, ¿verdad? Dice que veía a todas las personas adorándose, caminando de rodillas, como cuando usted va a la Basílica de la Ciudad de México. Ahora que yo fui a la Ciudad de México, hermanos, me dio tanta tristeza ver a personas
que iban desde la calle. Hay una calzada que se llama la calzada de Guadalupe y que entra a la Basílica de Guadalupe y las personas, hermanos, entran de rodillas, ya con sus rodillas, con sus pies sangrados. Pero hicieron una promesa, una manda que ellos le dicen para llevársela a la Virgen de Guadalupe y agradecerle por el favor que según ellos han recibido de ella. Hermanos, y yo veía, ¿verdad?, con mucha tristeza, pero también en mi corazón veía cómo el enemigo está engañando a la gente para que la gente no vaya a Dios, no vaya a Cristo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador. Pero el enemigo, hermanos, ha puesto a cualquier santo, menos a Cristo. Menos a Cristo. Él quiere que usted le pida, quiere que usted se arrodille a cualquier imagen, cualquier esfinge, cualquier cosa. Quiere que le bese la mano a San Pedro. Quiere que agarre de la agüita que hay sucia ahí para que se la salpique y ya eso sea bendición. No, hermano, la única bendición es andar de amor en obediencia a los caminos del Señor. De ahí viene la bendición. En que usted se aparte del mal. El temor lo hará y me hará apartarme del mal y seguir lo que el Señor quiere que yo siga. Es por eso que la palabra de Dios nos dice así, ¿verdad? Apartarnos del mal. Dice, no seáis pues partícipes con ellos, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Qué somos hoy, hermanos, nosotros? Somos luz en el Señor. Debemos alumbrar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Debemos ver, hermanos, que la palabra del Señor nos ha sacado de las tinieblas, del desconocimiento, de no saber, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, tenía como unos 16 años, se me reventó el apéndice dentro de mí y me operaron de emergencia porque ya se había reventado como a las 10 de la mañana y me estaban ya interviniendo como a las 10 de la noche. Ya se había regado todo el veneno que se riega. Y entonces pasé 21 días, hermanos, después de la operación pasé 21 días que me estaban con sondas por aquí, sondas por la nariz, extrayéndome todo lo sucio, todo lo podrido que se había regado. Entonces yo ya estaba desesperado, débil, y mi ignorancia, yo había ido a la Basílica de Guadalupe porque allá en la Ciudad de México mi mamá cada domingo nos llevaba a todos los chiquitines. Y pues me gustaba ir porque después de la salida nos llevaba al mercado a comer, a todos, ¿verdad? Entonces yo en mi desesperación y del dolor que sentía, clamé, y miren cómo es, hermanos, clamé a Dios y dije, Señor, Dios, si existes, era un joven de 16 años, si existes, sálvame o mátame porque ya no aguanto el dolor. Y cuando salimos, recuerdo que cuando salí del hospital y me recuperé, mi mamá me llevó a la Basílica y dice, hijo, vamos a ir a la Basílica para darle gracias a la Virgencita de Guadalupe que te salvó. Y yo dije, bueno, ¿me salvó ella o me salvó Dios? ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Porque yo en mi momento de desesperación, de angustia, yo clamé a Dios en lo que yo conocía nada más. Y dije, si existes, yo no sabía, si estás, si eres, sálvame o deja que me muera, porque, ¿verdad? Pero hermanos, Dios es misericordioso. Dice la palabra de Dios, Dios es amor y misericordioso, y sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Por eso estamos leyendo ahí, dice, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, fíjense que nuestro espíritu nos hace comprobar cuál es lo que a Dios le agrada. Sabemos. Y por más ignorantes que seamos o poco conocimiento que tengamos de su palabra, siempre nos damos cuenta, hermanos, cuando estamos actuando mal. Porque Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Tengamos o no conocimiento, Dios ha puesto ese espíritu de Dios para guiarnos, para decirnos cuando estamos yendo por un camino torcido. Y la palabra del Señor, hermanos, es así, ¿verdad? Es así. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Hermanos, muchas veces yo he escuchado hermanos o incluso predicadores que dicen que no entres en controversia,
No le digas esto porque lo puedes ofender. ¿Qué dice aquí? Reprenderlas. No participar y aún reprenderlas. ¿Qué significa reprenderlas, hermano? Es hacerles saber que no estoy de acuerdo con su punto de vista, ¿verdad? Respeto su opinión, respeto su posición, pero yo no estoy de acuerdo. Y si yo no estoy de acuerdo, también debe respetar que yo no estoy de acuerdo asumiendo lo que a él le gusta, o lo que a ella le gusta, o cómo se dirige. Y no es mi intención ofenderla, no es mi intención ofenderlo, pero sí hacerle saber de que yo soy diferente, ¿verdad? Y que dice aquí que debo andar en luz. Luz quiere decir en el conocimiento de su palabra. Entonces, hermanos, hay diferencia entre hijos de Dios que son hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. ¿Cómo estás caminando hoy? ¿Todavía estás en la desobediencia? Porque hay una cosa, hermanos, nosotros no conocemos toda la Biblia, pero lo que conocemos debemos vivirlo. Es por eso que el Señor dice que seamos perfectos. ¿Perfectos en qué? En lo que conocemos, en lo que sabemos, ¿verdad? En eso Dios espera que tú y yo seamos perfectos. Y mientras más Dios nos va revelando más conocimiento, Dios espera más de ti y de mí, que seamos realmente una luz diferente, ¿verdad? Es por eso que la palabra del Señor, hermanos, pone el contraste en saber, y nos dice: sean pues imitadores, dice, de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios, hermanos. Yo recuerdo y les decía de ese joven, ¿verdad? Cuando yo era un teenager, entre los 14 y 16 años, cómo me gustaba juntarme a mí con esos amigos más grandes, porque pues yo veía más experiencia en ellos, veía la forma en que los de mi edad pues los veía más infantiles, o sea, cosas que yo para mí ya quería más, otra cosa más. Y gracias a Dios, hermanos, que el Señor no quitó eso de mi corazón. Yo hoy quiero más y más del conocimiento de su palabra, y quiero que me dé más y más fuerzas para poder vivirla en mi vida, ¿verdad? No solamente dice la palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra, ¿verdad? Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros tenemos eso en nuestro corazón, de que lo que conozcamos, si hoy yo conocí algo a través de la lección de escuela sabática, si hoy escuché algo en la predicación, el mensaje de hoy, Señor, ayúdame. Quiero permanecer, pero o no lo conocía, quiero hacerlo de acuerdo a tu voluntad, porque dice la palabra del Señor que de Él viene, ¿verdad? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Así que la palabra del Señor, hermano, nos va guiando a cada momento. Miren, vamos al libro de Gálatas. La palabra de Dios nos sigue poniendo el dedo en la llaga. Libro de Gálatas. Está Corintios y después sigue Gálatas. El mismo apóstol San Pablo, hermanos, que escribió todas estas cartas a diferentes iglesias. Gálatas, el capítulo 5. Hay un contraste en el versículo 5, versículo 19 y luego a partir del versículo 22 y 23, pero vamos a leer el versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Amén. Amén. Dice: y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas quiere decir, hermano, aquí se ve. Se van a mirar, ¿verdad? Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, versículo 20, lascivia, perdón, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales ¿qué dice? Exhorto. No, ¿verdad? Dice, les amonesto. Hermanos, la palabra exhortar es animarte a que sigas haciéndolo, pero la palabra amonesto es lo contrario. Dice, amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, hay algunos que vamos a ser salvos y hay otros que vamos a ser perdidos, ¿sí o no? Ahí lo dice la palabra del Señor. Si tú y yo hoy, hermanos, estamos viviendo este mundo, estamos practicando estas cosas, Dios me está diciendo con amor: stop doing that. Deja de hacerlo.
Conviértete al Señor. Ven al Señor. Hermanos, todo eso, ¿verdad? O sea, no queda una cosa que falte que donde tú y yo no podamos haber caído. Tal vez no en todas participamos, pero participamos en algunas. Por eso tú y yo, hermanos, personalmente, el Señor nos habla. En el grado en que tú estás y en el grado que yo estoy, Dios me habla. ¿Verdad? Y es por eso que el Señor, hermanos, es así. La palabra de Dios es clara en cuanto a todo esto y depende de cada uno de nosotros si entraremos al reino de Dios o quedaremos afuera, hermanos. No vamos a poder tener excusa, ¿verdad? Como cuando la policía me paró a mí y me dijo que me iba a dar un ticket porque iba a mucha velocidad y yo le dije, mira, pues todos van hasta más rápido que yo. A mí no me interesan ellos, dice, yo te paré a ti y a tú eres el que yo estoy agarrando ahorita. Hermano, a Dios no le interesa a nadie más, sino tú y yo. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo hemos nosotros reaccionado a su mensaje de amor? Su mensaje de amor, sus preceptos divinos, hermanos, es el carácter de Él. Y Él quiere que lo imitemos, quiere que lo sigamos, quiere que caminemos con Él. Eso es caminar con Dios. Hacer caso a sus preceptos, hacer caso a sus consejos, ¿verdad? Hay consejos y hay preceptos, ¿ok? Pero todo eso es, hermano, lo que el Evangelio, lo que la palabra de Dios, lo que las buenas nuevas de salvación, eso es lo que quiere decir Evangelio, hermanitas. Eso es lo que quiere decir Evangelio. Buenas noticias. Yo le doy la buena noticia a usted, que la palabra de Dios nos dice que usted también quiere que usted sea salva. Quiere que usted le entregue su corazón al Señor Jesús por medio del bautismo, por medio de ese pacto, de que usted conozca la verdad y haga una decisión. Eso es libre albedrío, hermanos. Libre albedrío no es hacer lo que yo quiera y lo que no quiera. No, libre albedrío es hacer cuando hay dos opciones. Dios nos dice salvación o no salvación. Ahí usted emplea su libre albedrío. Bueno, ¿quiero salvarme o no quiero salvarme? Dios me da una oportunidad. Dios me pone, dice, mira, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida. Escoge la vida, hasta el Señor nos da ese consejo. Escoge pues la vida, dice, para que viváis. Hermanos, qué bonito es Dios. Dios es un Dios, hermanos, que como padre, usted como yo, como madre, sabe cómo ama a sus hijos, ¿verdad? ¿Sí, Lord? Sabe cómo amamos a nuestros hijos y cómo quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros hoy, escuchando este mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Cómo los amamos, hermano? Aunque se porten mal, no los dejamos de amar. Nos sentimos tristes, sí, pero no los dejamos. De esa misma manera Dios dice así, mira que he puesto de ti, delante de ti, ¿verdad? Escoge pues la vida para que vivas. Y ese es nuestro Dios, hermanos. Apocalipsis 20:15, ¿me acompañan? Hermanos, Dios quiere dejar claro en mi mente y en tu corazón que la salvación está ganada por Él. Yo no la gano, pero sí la puedo obtener o la puedo perder. Si soy un hijo de obediencia o soy un hijo de desobediencia, la puedo perder. Es por eso que Dios, hermanos, no escatimó nada para que tú y yo podamos hoy conocer su mensaje, podamos conocer tanto así que dijo, ¿verdad?, que el Evangelio se iba a ser predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, para que nadie quedara exento, hermanos, de la salvación que es a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Apocalipsis, me acompañan por ahí el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 es el libro que vamos a estar leyendo en todo este trimestre de nuestra lección, donde se encuentra el mensaje de la verdad presente para hoy. ¿Cuál es el mensaje presente para la verdad de hoy, hermanos? Que tiene que predicarse el Evangelio para que teman a Dios y guarden sus mandamientos y le den gloria. Nosotros no podemos glorificar el nombre de Dios, hermanos, si no sabemos cómo quiere Dios que nos conduzcamos, ¿verdad? Si no le tenemos temor hacia Él, no a miedo hacia su persona, sino a las consecuencias que Él ha dicho que nos va a pasar si somos hijos de desobediencia, ¿verdad? El temor, hermano, nos lleva a reverenciar a Dios. El temor a las consecuencias de que vamos a sufrir una pérdida eterna, ¿verdad? No hacia la persona de Dios, porque Dios no es temor, Dios es amor. 1 Juan 4:8 nos dice que Dios es amor.
Y por ese amor que Dios nos tiene, hermanos, quiere que conozcamos cuál es el plan de la salvación para que lo ejecutemos. ¿No es así? Ya se me pusieron muy tristes. Amén. Hermano, así es. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Mire, hermano. Aquí es este pueblo, hermanos, o estas personas que no están inscritas. Y nos dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con él? Fue lanzado al lago de fuego. Hermano, haga de cuenta que es literal. Ahorita usted ve un lago de fuego. Y si usted es lanzado ahí, ¿qué va a pasar con usted? Pues carnitas, chicharrón, ¿verdad? Fíjense cómo es el pecado, le llaman a lo inmundo del puerco carnitas, ¿verdad? Pero a muchos les sigue gustando las carnitas, con amor, cariño le dicen, ¿no? Pero no, hermanos, miren, esto es literal, una cosa que va a ser, ¿qué? ¿Literal o es simbólica? Literal, hermanos. Usted no puede evitar que sea literal, pero sí puede evitar estar ahí, ¿sí o no? Podemos evitar, hermanos, por la gracia de Dios. Ya Dios lo pagó, ya solamente está en ti y en mí, ¿verdad, hermana? Que usted diga: Señor, si yo quiero aceptarte, quiero bajar al agua bautismal como un símbolo de muerte y resurrección en Cristo Jesús. Amén. ¿Le gustaría, verdad que sí? La otra vez nos dijo que sí. Sí, simbólicamente usted deja sus pecados ahí. Te digo: ay, Diosito, perdóname todos mis pecados, pero no puedo evitar. Dice mamá: ¿qué te vas a perdonar? Mire, para que vea cómo son las cosas, ¿verdad? Pero hoy usted está viendo aquí, dice: dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Y el Señor que dice que nos perdona y nuestros pecados, nos dice, los echa al fondo de la mar. Y no se va a acordar de él. Por eso, hermanos, hay muchos de por ejemplo, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelitos, tenían conceptos erróneos de la palabra de Dios, porque así lo habían enseñado ellos. No es porque ellos sean malos, sino porque así habían aprendido. Y tú y yo también habíamos aprendido así. Mi mamá luego: ya ves, te dije que no anduvieras corriendo, Dios te castigó. Un concepto malo, equivocado de Dios. Dios no es un humano, no es un juez, no es un policía que está listo con la macana, con el garrote para pegarnos si nos portamos mal. No, Dios está listo para recibirnos y no dejarnos igual. Así le dijo a María Magdalena, ¿verdad? Vete y no peques más. La perdonó, pero no le perdonó que siguiera su vida de pecado. Le perdonó los que ya había hecho, pero los que venían ya no quería que lo volviera a hacer, ¿verdad? Eso es, hermanos, el concepto que debemos tener de Dios. Y Dios nos dice aquí, hermanos, Apocalipsis 20:15, dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ah, hermanos, entonces hay un libro. Hay un libro donde va a estar tu nombre. ¿Te gustaría que ese nombre esté escrito? Porque dice que el que no fue hallado ahí. Si usted dice: yo quiero hacer ese pacto con el Señor, entonces usted en ese momento escribe su nombre. Dios lo escribe en el libro de la vida. Mire. Pero el que hoy se niega, no va a estar ese nombre escrito. ¿Y qué va a pasar con él? La Biblia lo dice. No vaya a decir usted al llegar allá a su casa, le diga: es que el hermano dijo que mi nombre no va a estar ahí, voy a ir al lago de fuego. No. Usted dice: yo lo leí porque lo acaba de leer, ¿verdad que sí? A ver, léalo, por favor. Versículo 15. El que no fue hallado escrito el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Ajá. Y hay muchos que dicen: no, hay que hablar de Dios, del amor, que Dios me ama, que Dios me perdona. Sí, hermanos, es correcto, pero también ahí está escrito eso, ¿verdad que sí? Entonces Dios, hermanos, me ama y no quiere que yo no escriba, quiere que lo escriba. Que al bajar a las aguas bautismales, hermano, al hacer ese pacto con el Señor, le digo: Señor, yo te acepto como Dios. Y lo hace públicamente ante los demás, como cuando se va a casar la novia y el novio, lo hacen públicamente ante la familia, los invitados. Por eso invita, para que vean que ya esa mujer tiene esposo, y que ese esposo, las mujeres de allá ya no se anden metiendo con él, ¿verdad? Que respeten. Es un pacto de amor. Así con Dios, hermanos, ¿verdad? El bautismo tiene un simbolismo de ser un pecador arrepentido, y se va a manifestar en su vida después del bautismo, así como se ha manifestado en mi vida, ¿verdad? La vida de cada uno de nosotros. Yo quiero ver la mano de ustedes. ¿Quién no es bautizado en la iglesia?
de Dios, cristianamente. Usted nada más, ¿verdad? ¡Qué bendición! Pero le gustaría ser, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Amén. ¿Verdad? Hermanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice que los que oyeron, dice, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Entonces, la hermana, digamos, su corazón ahorita está siendo compungido, ¿verdad? Al oír el mensaje. Y el Espíritu Santo le está haciendo saber de que usted necesita hacer algo. Y el apóstol San Pablo, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícense cada uno, mire, aquí no va a entrar su esposo, ni sus hijos, nadie, solamente usted. Cuando usted ya lo haga, entonces usted va a poder invitarlos a ellos también, porque es cada uno, ¿eh? Cada uno de nosotros. No podemos bautizarnos por toda la familia. No puede decir, ya me bauticé, ustedes ya están cubiertos. No es una aseguranza que cubre todos los daños, ¿no? Es personal, la salvación es personal, individual, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros debemos ver Isaías capítulo 55. Vamos a ir terminando ya. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 y el versículo 7. Miren lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos, acerca de esto. El profeta Isaías escribió casi 8 siglos antes de nuestro Señor Jesús. Son profecías, hermanos, que están en la palabra de Dios para alentarnos a nosotros, ¿verdad? Y de amonestarnos. Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7 dice el profeta Isaías, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mire, hermana, aquí está esto para usted especialmente, ¿verdad? Dice, deje el impío, o sea, deje el pecador su camino, su forma de seguir de lo que era, dice. ¿Y qué dice? Y sus pensamientos, y vuélvase a Dios, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será, ¿cómo? Amplio en perdonar. ¿Le va a perdonar Dios a usted, sí o no? Ah, mire cómo nos ha perdonado a todos nosotros, ¿verdad? Hermanos, ese es el camino que Dios quiere que imitemos, que sigamos. Por eso nuestro mensaje de hoy está basado en, dice, ser imitadores de Dios. Sí. Mire, le voy a regalar este. Subrayelo ahí. Ah, ya tiene. Muy bien. Cada uno debemos subrayarlo, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no se nos olvide que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que nos volvamos de ese camino, porque Él es amplio en perdonar. Amén. Amplio. No importa, hermanos, lo que tú y yo hayamos hecho, ¿verdad? Hablando una vez con Jacinto, era una persona que iba conmigo a trabajar y estábamos platicando y me dice, él dice, sí, yo era del ejército, dice, allá en Guatemala, era del ejército, y lo decía así, era todo triste, y yo le pregunté, le digo, oye, ¿y tú mataste? Y se quedó un momento así, y me dice, bueno, nomás me defendí, dijo así. Entonces él pensaba en sus inicios que Dios no lo iba a perdonar. Pero aquí dice, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Hermanos, no importa lo que tú y yo lo hayamos hecho, si como corazones arrepentidos, vamos a Dios. Vamos a Dios. Dice que Él es amplio en perdonar. Amén. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí está el libro de la vida, donde están nuestros nombres, ¿verdad? No solamente en el libro aquí en la tierra, sino en el libro de la vida, que eso es lo que es bueno. Dice, estos son los que están en el libro de la vida. Vamos a ver cuáles son los que están en el libro de la vida, porque dice que hay algunos que no van a estar. Vamos a Apocalipsis, por favor, ahí mismo, pero el capítulo 3. Y al leer esto, hermanos, esto debe ser un aliciente, debe ser un bálsamo que refrigera mi vida y tu corazón y mi pensamiento, de saber, hermanos, que hay un libro donde el Señor quiere que estemos, ¿verdad? Apocalipsis, el capítulo 3,
No, Apocalipsis, sí, el último de la Biblia, para usted que es nuevita, Apocalipsis, el capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: el que venciere será vestido de vestiduras como blancas, que representan el carácter y la justicia de Cristo. Dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren qué bonito, hermanos. Dice que el que venciere, ¿qué, hermanos? ¿Qué tenemos que vencer tú y yo hoy? El pecado, hermanos. ¿Y tenemos la herramienta necesaria para vencerlo, sí o no? Sí. Dice el apóstol que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y Dios nos describe cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? Para cubrir bien nuestros ojos, ¿qué es lo que miramos? Para cubrir bien nuestros oídos, ¿qué es lo que escuchamos? Para que nuestra boca, que nuestro apetito, ¿qué es lo que ingerimos? Todas esas cosas, hermano, nos van a ayudar a ser, ¿qué? Cristianos maduros, cristianos aptos para la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Hermano, el enemigo está actuando a través de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi esposo, de todos está actuando si nosotros le damos cabida, ¿verdad? Así le dijo el Señor Jesús a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo el Señor Jesús que era necesario ir a Jerusalén, dice: Señor, ¿cómo vas a ir allá? Te querían matar. Y no vayas. ¿Qué le dijo el Señor? Hazte a un lado de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como el Espíritu las enseña. Hermano, y muchas veces nosotros le damos cabida al enemigo y queremos hacer las cosas del enemigo que parecen buenas, ¿verdad? El enemigo nunca nos va a dar, hermanos. Dice la palabra de Dios que él se viste como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. El enemigo no anda ahí, no, hermano, el enemigo anda con la verdad y el error mezclado, ¿verdad? Así como lo hizo con Eva, para hacerla caer, ¿verdad? No, hermanos, por eso debemos tú y yo estar bien. Apocalipsis, ya que estamos ahí, hermanos, ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 14. 22:14 es un versículo muy conocido, pero que viene a cotación con lo que estamos hablando del mensaje de esta mañana. Apocalipsis 22, versículo 14. Ya el último capítulo de la Biblia, 22, versículo 14. Mire cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los que lavan sus ropas, para tener derecho, miren, hermanos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. No es la ciudad de Mission Hills o sí, no, es la ciudad, hermanos, de la Canaán celestial. A esa ciudad, hermanos, nosotros tenemos derecho cuando el Señor nos dice que lavemos nuestras ropas. ¿Qué significa lavar nuestras ropas? No es que lleguemos a la casa, ¿verdad?, y quitamos la ropa y la echamos a la... No, es nuestra vida, esta ropa, ¿verdad?, que se purifique, que se lave, que esté limpia. Dice ahí, ¿verdad? Qué bonito, hermanos, bienaventurados, dichosos, felices, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, ¿recuerdan qué gozo había cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito? Dice que las palmas aplaudían y las palmas que traían en señal, ¿verdad?, que las ponían a su paso como un rey. Hermano, fíjense qué entrada triunfal tendremos nosotros cuando el Señor nos llame a la Jerusalén, ¿verdad? Que vayamos todos con Él. Hermano, va a haber un gozo que no se puede describir. Capítulo 12 de Daniel, ¿me acompañan? Y estamos terminando. En el libro de Daniel, Daniel capítulo 12. No quiero que pasemos por alto, hermano, lo que el profeta escribió. Daniel capítulo 12. Sí, Daniel. Daniel es un pequeño libro, lo tenemos después de Ezequiel. Está Daniel capítulo 12. Muy bien. Daniel capítulo 12. Daniel el capítulo 12. El versículo 1, miren, hermanos, dice: en aquel tiempo, dice el profeta,
En aquel tiempo, ¿cuál tiempo, hermanos? Ese tiempo por venir delante de nosotros. Dice, en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de ¿quién? De los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen, ¿dónde? Escritos en el libro de la vida. Hermanos, nos vienen tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos. Pero van a venir tiempos más difíciles. Pero dice que no debemos, ¿qué? Preocuparnos. Porque el Señor está de parte de su pueblo. Y dice, y será libertado, dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Hermana, usted quiere escribir su nombre, ¿verdad? En el libro de la vida. Bajando las aguas del bautismo. Mire, aquí dice que usted va a ser salva. Así como todos, hermanos, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Verdad? Qué bonito, hermanos, saber de que Él está de parte de nosotros. Hermanos, si el enemigo está rugiendo, Dios está como escudo. Amén. Como escudo protector para todos aquellos que están detrás de Él y con Él. ¿Verdad? Debemos, hermanos, que Él sea nuestra retaguardia. Pero pide Dios algo, hermanos, así como en el pasado pidió. Con este terminamos. Así como Él pidió en el pasado, nos está pidiendo hoy. Vamos al libro de Josué y ahí terminamos. Hay algo que tú y yo, hermanos, tenemos que proponer con la voluntad y con el poder de Dios de hacer. Josué, el capítulo 1, es un versículo muy conocido, pero que Dios lo requiere de ti y de mí. Josué, el capítulo 1 y el versículo 9. Miren, hermanos, esta es una orden que Dios le da a Josué. No es una orden de que si él quería. Es un mandato de Dios por el bien de Josué, no por el bien de Dios. Es un mandato por el bien tuyo y por el bien mío, no por el bien de Dios. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, dice Dios a Josué, que te esfuerces y seas como valiente. No temas ni desmayes, porque ¿quién estará contigo? Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, no importa dónde vamos a ir a comprar un terreno o una casa, dónde vamos a estar, hermanos, para estar con Dios. Porque en las ciudades, hermanos, ya lo que menos abunda es el temor de Dios, y lo que más abunda es como dijo el profeta, a lo malo le llaman bueno hoy, y a lo bueno de la palabra de Dios le dicen que es malo. No seas así, no esto, lo otro. No, hombre, ¿cómo? Tienes que ir con todos. Mira la sociedad, mira la ciencia, te está educando, inyéctate. Hermanos, están acabando con la vida de las personas. El enemigo quiere acabar a diestra y siniestra. Así que si mientras nosotros sigamos en estas grandes ciudades, hermanos, el pecado, en vez de disminuir, va a aumentar. Por eso el Señor dice que debemos apartarnos tanto de las ciudades como del pecado. Así que, hermanos, está en ti y está en mí. Que hoy podamos ser hijos imitadores de la palabra de Dios. Que sigamos sus consejos, sigamos sus mandamientos por el bien de cada uno de nosotros, por el bien de nuestros hijos y de nuestra descendencia y de todos aquellos que compartimos el mensaje. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor bendiga mi vida, que el Señor bendiga tu vida y la vida de los tuyos, para que seamos hijos obedientes, hermanos, y que podamos recibir las bendiciones que el Señor ha destinado para todos aquellos que aman sus mandamientos. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno y después vamos a tener la oración. Y todas nuestras hermanas, Lori, estás invitada para que te quedes con nosotros a comer. Tarifas mensuales. Yo espero que las hermanas hayan traído alimento. Siempre el Señor provee, ¿verdad? Siempre el Señor, nunca nos ha faltado, el Señor siempre ha provisto. Por 50 o por 100 que seamos, nunca nos ha faltado. Así que el Señor siempre proveerá. Vamos a cantar el último himno, y el último himno me gusta mucho, es Shalom. Dios es
proclames. Nuestro Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Señor, es tu nombre. Gracias, oh Dios, porque tú te has hecho presente, Padre, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestro medio, porque tu palabra así lo ha dicho, Padre, que donde están reunidos 2 o 3 en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Gracias, Señor, por esa promesa, porque hemos sentido, Señor, a través de tu santa palabra, los consejos, los designios, Señor, que tú tienes para tus hijos que andan en obediencia. Permite, oh Dios, que al oír estos consejos que tú nos das en tu palabra, dejemos de ser hijos de desobediencia. Que podamos, Señor, venir a la luz admirable, porque tú nos has llamado, Señor, a ser luces, a ser la sal de la tierra, donde preserve, Señor, a la humanidad del pecado. Gracias, Padre, por el mensaje que hemos podido tener hoy. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que nos han visto por las redes, Padre, que tú también, tu bendición y tu mano poderosa se extienda con ellos, con todas nuestras familias, donde quiera que se encuentren. Padre, que cuando tú vengas a buscar a aquellos que tú vienes a buscar, Señor, aquellos que te aman, permite, oh Dios, que cada uno de nosotros tenga su nombre escrito en el libro de la vida allá en la patria celestial. Padre, ayúdanos. Permite que tu Espíritu siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que podamos, Señor, ser hijos obedientes a tu palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, también por cada familia que se hizo aquí presente, por los alimentos que nuestros hermanos han de compartir con nosotros, que tu bendición sea sobre de ellos, que sean de provecho para nuestros cuerpos físicos, para que estén aptos, Señor, para servirte y poder servir, Señor, a nuestro prójimo. Padre, bendice también a los hermanos, a nuestros amigos que nos vieron, que si ellos también tienen necesidad, tú las puedas cubrir. Todos aquellos, Señor, que no tienen estos alimentos que tú nos has proporcionado hoy, por favor, Padre, también provee para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.